Marcos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 15, por favor. Los niños, ¿verdad? Ya salieron todos los niños en su actividad en la parte de atrás. Y nosotros vamos a meditar, hermanos, en Marcos 15, versículos 14 y 15, para dar inicio. Mantenga su Biblia abierta, hermanos, durante todo el mensaje, por favor, en el Evangelio de Marcos. Y bueno, queremos dar la bienvenida a una amiga que nos visita hoy, Mara Beltrán. Así que el Señor le bendiga, hermana. Y damos gracias a Dios que ella está aquí con nosotros. Así, hermanos, Marcos capítulo 15, versículos 14 y 15 para dar inicio. Y después vamos a seguir meditando en Marcos 15, hermanos. Y Pilato les decía: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Puede tomar asiento, hermanos. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio de la vida de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Ya, hermanos, hace 2 semanas estudiamos sobre el juicio de Jesús. Si usted se recuerda, hermanos, estuvimos estudiando el juicio de Jesús ante los ancianos del pueblo de Israel y luego ante Pilato, hermanos. Y concluimos en esto que hemos leído hoy, de que Barrabás fue soltado y Jesús toma su lugar, ¿verdad, hermanos?, para ser crucificado entre aquellos 2 hermanos malhechores. Y, hermanos, el versículo 15 dice que Pilato azota a Jesús primero para luego él ser crucificado. Y quisiera introducirme, hermanos, el día de hoy con una frase que leí en un libro, hermanos, sobre el orador romano Cícero. Quizás usted cuando iba a la escuela se acuerda de este hombre, hermanos, muy mencionado. Pero Cícero dijo esto, hermanos, que la mera palabra cruz, la palabra cruz, debe ser removida lejos de los pensamientos, de los ojos, de los oídos de un ciudadano romano. Entonces, un ciudadano romano, hermanos, no tenía que ni escuchar, dijo este hombre, la palabra cruz. Tenía que estar lejos de sus ojos, lejos de sus oídos, lejos de sus pensamientos. Y luego él dijo: un ciudadano romano no es digno que se mencione la palabra cruz delante de él. Y después este hombre dijo, hermanos, la crucifixión es la más cruel y odiosa de todos los castigos posibles. O sea, la crucifixión, dijo él, es la más cruel y odiosa de todos los castigos posibles. Entonces, leo esto, hermanos, y medito en esto, porque cuando nosotros pensamos en una cruz en nuestros días, no lo vemos de esa forma, ¿verdad? Posiblemente cuando usted va y ve alguna cruz en alguna iglesia o alguna Biblia en su portada tiene una cruz, o acá mismo, ¿verdad? Tenemos una cruz justamente detrás de mí, los americanos tienen una cruz. Posiblemente nosotros sonreímos porque pensamos en nuestro Salvador, o se alegra nuestro corazón, hermanos, porque estamos pensando en el Señor. Pero si lo miramos desde el punto de vista, hermanos, de las personas que primero recibieron este Evangelio de Marcos, ellos no lo miraban así. Ellos entendían, hermanos, lo que era la cruz. Y como dice aquí, ¿verdad, hermanos? Cícero, la crucifixión es el más cruel y odioso de todos los castigos que una persona podía sufrir, hermanos, en aquel tiempo. La cruz no era vista como un símbolo de bendición, sino de maldición en el tiempo antiguo. Y quiero que nuestro hermano ponga Deuteronomio 21. En Deuteronomio 21, versículos 22 al 23, vemos, hermanos, cómo la ley de Dios se refería a la crucifixión. Y dice aquí: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieseis morir y lo colgareis de un madero, no lo dejarás, dice ahí, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día,
porque maldito por Dios es el colgado, dijo ahí, ¿verdad? Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y en Gálatas 3:13, un versículo que meditábamos justamente hace unas semanas atrás, Dios nos interpreta, hermanos, ese mismo pasaje bíblico, ¿verdad? La escritura se interpreta con la escritura, como hemos aprendido, ¿verdad? El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo interpreta lo que dijo Moisés, lo que escribió Moisés. Y dice que Cristo nos redimió de la maldición, hermanos, de esa ley que nosotros no podíamos cumplir, ¿verdad? Hecho por nosotros Cristo maldición, porque escrito está, y él cita lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Maldito es todo aquel, ¿verdad, hermanos, que es colgado de un madero. Y el versículo 14 dice que para que en Cristo Jesús, ¿verdad?, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ¿verdad?, a nosotros, hermanos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hermanos. O sea, que el creyente fuera perdonado, que el creyente fuera bendecido. Así que la cruz, hermanos, no era vista, ¿verdad?, como nosotros, o quizás no nosotros, la iglesia, porque comprendemos más nosotros. Pero antes de ser cristiano, mirábamos crucifijos, mirábamos una cruz, hermanos, y no, hermanos, podíamos razonar o no podíamos llegar a entender lo que verdaderamente simbolizaba. Pero en el tiempo antiguo, ¿verdad?, era visto como algo cruel, hermanos, algo vergonzoso, porque era una vergüenza, como vamos a ver, hermanos, el ser crucificado. Era algo, hermanos, doloroso, ¿verdad?, donde la persona se asfixiaba, hermanos, en medio de todo su sufrimiento. Porque si usted ve, los dos que mueren a la par de Cristo, les quiebran sus piernas para que se asfixien y mueran más rápido, ¿verdad?, en la cruz, hermanos. Entonces dice aquí, hermanos, que lo que Pilato hace es que hace que azoten a Jesús. Y el Evangelio de Juan nos dice de que lo que Pilato quería, porque estaban acusando a Jesús, ¿verdad?, de ser rey de los judíos, de levantar una revuelta contra Roma. Y Pilato, hermanos, encontraba que Jesús no era culpable de estos delitos de los que se le acusaban. Entonces Pilato, hermanos, quería que Jesús viviera. La esposa de Pilato había tenido sueños de Jesús, ¿verdad? Y le dijo: este hombre es santo, no le hagas nada. Pero, hermanos, los fariseos y los ancianos y los judíos estaban haciendo un desorden cada vez más grande. Y Pilato temía por su vida ante el César, ¿verdad? Él tenía que mantener control ahí. Entonces dice la Biblia que en el Evangelio de Juan dice que Pilato manda azotar a Jesús. Y luego que Jesús es azotado, él les dice: aquí está el hombre, como para que lo dejaran ya en paz a Jesús. Pero ellos querían aún más, no solo que él fuera azotado. Los judíos querían que él fuera crucificado. Y esto es muy interesante, hermanos. Yo estuve buscando información sobre el azote que usaban los romanos. Y le llaman flagellum o algo así, hermanos, en latín, me imagino que es esta palabra. Y constaba, hermanos, de un mango de madera. Usted lo ha visto, si usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, un mango de madera, dice, ¿verdad?, con unas correas de piel. Y al final, hermanos, habían metales, ¿verdad?, en forma como de garfio, hermanos. Habían metales, o a veces, hermanos, huesos de animales también que los hacían así. Y, hermanos, prácticamente cuando golpeaban a la persona, ¿verdad?, arrancaban su carne, hermanos. Entonces eso era como eran estos azotes, ¿verdad, hermanos? Arrancaban su carne, era rasgado, hermanos, hasta el punto, dicen los historiadores, que se podían ver los huesos, hermanos, de la persona que fue golpeada. Y si usted alguna vez ha visto, hermanos, los que hicieron la película de la Pasión de Cristo, yo me recuerdo haber visto esta película antes de ser cristiano aún. Y yo pensaba que habían exagerado, hermanos, en la película la muerte de Jesús. Fui impactado tremendamente por ella y me recuerdo en aquel tiempo aún ya, ¿verdad?, hermanos, tratar de indagar un poco y encontrar, hermanos, información sobre esto. De que ciertamente los que hicieron la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad?, dijeron, hermanos, de que no pudieron mostrar lo que verdaderamente ocurría, hermanos, cuando una persona era latigada, porque arrancaba de tal manera su piel de que se podían ver sus huesos. Y algo muy interesante, hermanos, es de que yo meditaba en esto, de que Pablo, por ejemplo, dijo que él 5 veces fue azotado por los judíos con 40 azotes menos 1, dijo él, ¿verdad? Porque la ley decía que no se podían dar más de 40 azotes. Entonces, hermanos, ellos venían y azotaban solo 39 veces, ¿verdad, hermanos? Para no desobedecer a Dios, para no pasar más allá, ¿verdad?, de lo que Dios había dicho. Pero
los romanos no seguían la ley de Dios, y cuando yo indagaba un poco sobre esto, ellos podían dar azotes sin números, todos los que ellos quisieran, cuantas veces quisieran podían azotar con ¿verdad?, látigo, hermanos, a la persona. Entonces era un sinfín de azotes, arrancando, ¿verdad, hermanos?, la piel de la persona hasta que se podían ver sus huesos, hermanos. Y por eso, hermanos, por causa de la hemorragia que eso causaba, muchas personas morían en el castigo. Muchas personas llegaban a morir. Y yo encontré algo en un libro, hermanos. Yo sé que hablaba en la introducción de Cícero, pero otro hombre, ¿verdad?, el historiador Josefo, esto de verdad me impactó, hermanos, de que él tenía unos enemigos en Galilea. Y este hombre hizo que se les azotaran. Y dice así el libro, hermanos, que Josefo hizo que los azotaran hasta que se pudieran ver sus entrañas, dijo. Entonces estos azotes eran tan fuertes, hermanos, que se pudieron ver las entrañas de estos hombres que Josefo, el historiador, hizo que se azotaran. Por eso, hermanos, por ejemplo, profetizado esto en la Biblia, en Isaías 50, versículo 6, dice: ofrecí mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de salivazos o escupitazos, dice otra traducción. Entonces vemos, hermanos, como aún en el libro de Isaías, el profeta, ¿verdad?, escribiendo, hermanos, años antes de Cristo, él dijo, ¿verdad?, de que el Señor iba a ofrecer sus espaldas a los que lo herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Arrancar la barba era una humillación en los judíos, ¿verdad? No escondí mi rostro de injurias y de salivazos. Yo quisiera que nuestro hermano ponga el Salmo 22. En el Salmo 22, hermanos, vemos muchas profecías mesiánicas aquí. Y en el Salmo 22, versículo 1, dice la palabra de Dios, algo que Jesús va a decir, hermanos, en su crucifixión. Dios mío, dijo ahí, ¿verdad? David, quien escribió esto, 1000 años antes de Cristo. Pero, hermanos, bueno, como dice el libro de los Hechos, David ciertamente como profeta profetizaba, hermanos, los sufrimientos de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo ahí, ¿verdad? Que son las palabras de Jesús en la cruz. ¿Por qué está tan lejos de mí, lejos de mi salvación, dice, y de las palabras de mi clamor? Entonces, el versículo 6 del Salmo 22, hermano, gracias, del 6 al 8, dice aquí, hablando de los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, dice. Todos los que me ven me escarnecen, y esto vamos a ver que ocurre en la crucifixión. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, es lo que le dicen a él, ¿verdad? Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y nosotros sabemos en las Escrituras, hermanos, de que cuando el Padre se refiere al Hijo, siempre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad, hermanos? En quien él se complacía. Entonces aquí vemos más de los sacrificios. Si va al versículo 14, hermanos, del Salmo 22, por favor. El versículo 14 dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, hablando del sufrimiento de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y mi lengua se pegó a mi paladar, y sigue diciendo: y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Y este versículo, hermanos, dice: me han cercado cuadrilla de malignos. Y quisiera explicar esa palabra por si algún joven no la entiende, ¿verdad? Horadaron mis manos y mis pies. Y busqué, hermanos, el significado de horadar. En español simplemente significa agujerear, ¿verdad? Algo atravesando de una parte a otra. Y claramente esto está hablando de la crucifixión, ¿verdad, hermanos? Algunas traducciones lo ponen como traspasaron mis manos y mis pies. El versículo 17 hasta el 18 dice: contar puedo mis huesos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, hablando de que se podían ver los huesos del Señor, ¿verdad? Entre tanto ellos me miran, dice, y me observan mientras Él cuelga de la cruz, ¿verdad? Y esto vamos a ver que se cumple, hermanos, en la crucifixión. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y Mateo, hermanos, cuando está Mateo narrando, lo mismo que Marcos, dice que cuando reparten las ropas del Señor es para cumplir lo que aquí se dijo, ¿verdad? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes.
Ahora recuerde que cuando escribían los evangelios, ¿verdad? Mateo era un recolectador de impuestos, Juan era un pescador, ¿verdad? Marcos no sabemos a qué se dedicaba, Lucas era médico. Lo que sabemos es que ninguno de ellos era rabino, hermanos, ninguno de ellos pasaba estudiando el Antiguo Testamento, ni tenía, hermanos, los libros del Antiguo Testamento, pero ellos al recordar la vida de Jesús, ¿verdad? Mientras el Espíritu Santo los inspiraba a escribir, hermanos, recordaban cómo era el cumplimiento de muchas escrituras, ¿verdad? Es increíble, hermanos, cuando vemos cómo es relatado la historia de Jesús en los evangelios. Versículo 16, por favor, hermanos, de Marcos 15. Marcos 15, 16 dice: entonces los soldados, después que Jesús fue azotado, ¿verdad? Que es lo que acabamos de meditar, y vimos cómo es el azote, y vimos cómo fue su sufrimiento. Después que él es azotado, ¿verdad? Los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y miraba yo, hermanos, de que una unidad militar romana era de alrededor de 600 soldados era. Entonces esta compañía, hermanos, que ponen alrededor de Jesús son 600 soldados. Y el versículo 17, si lo tiene ahí conmigo, leeremos del 17 al 20, dice: le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y decían, ¿verdad? Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban, dice, en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y algo que yo meditaba, hermanos, durante la semana dice aquí, ¿verdad, hermanos? De que le pusieron esta corona de espinas. Y la primera vez, hermanos, que vemos espinas, ¿verdad?, salir en la historia del ser humano fue allá en Génesis 3, ¿verdad? Cuando, hermanos, el hombre peca y Dios dice de que como parte del castigo del hombre por sus pecados, la tierra es maldecida. Y cuando la tierra es maldecida, dice la Escritura de que espinas iban a salir, ¿verdad? Como símbolo, hermanos, de esa maldición, de ese castigo del hombre por rebelarse contra Dios. Y Jesús ahí, hermanos, llevando nuestro pecado y llevando las consecuencias de nuestra maldad, una corona de espinas es puesta sobre su cabeza. Y dice aquí, hermanos, que lo golpeaban, dice el 19, con una caña en la cabeza, ¿verdad? Y le escupían, dice la Escritura, hermanos, mientras nuestro Salvador estaba sufriendo aquí. Isaías 52, yo estaba leyendo, hermanos, por cierto, devocionalmente el libro de Isaías. Así que mientras iba leyendo, hermanos, en la semana encontraba estas profecías, hermanos. Por ejemplo, en Isaías 52 dice de que desfigurada fue su apariencia más que la de cualquier hombre. Entonces, hermanos, el Señor, ¿verdad? En Isaías 52 y luego el 53, por eso dice que no había nada en él que fuera deseado, sino que fue despreciado de los hombres. La apariencia del Señor, hermanos, en este punto ya, ¿verdad?, era desfigurada más que la de cualquier otro hombre, como nos dice el profeta Isaías. En el versículo 21 se nos dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo. A este lo obligaron a que llevase la cruz. Y esto es algo muy interesante, hermanos. En el Evangelio de Juan nos dice que Jesús comienza llevando su propia cruz, ¿verdad? Jesús comienza llevando su cruz, pero él después no puede, hermanos, y luego este hombre es obligado a llevar la cruz. Y yo busqué un poco de información sobre esto, hermanos, y la cruz pesaba, algunos dicen entre 200 a 300 libras, más o menos, era lo que pesaba una cruz. Entonces lo que se hacía es de que una de las vigas, podríamos llamarlo, ¿verdad?, era la que llevaba el que iba a ser ejecutado, que pesaba alrededor de unas 100 libras. Entonces esto es lo que llevaban y esto es lo que Jesús ya no pudo llevar, hermanos. Nuevamente pensamos en la condición que estaba el Señor en este momento, ¿verdad? Entonces él no podía llevarla, ¿verdad? Y agarran a este hombre de África, hermanos, de Cirene, que está en África, y lo agarran. Y me gusta lo que dice aquí Marcos, que era el padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, tomando de que lo que siempre se ha dicho, ¿verdad?, de que esta epístola Marcos la escribió a la iglesia en Roma. Si usted tiene alguna Biblia que tenga referencias a otros versículos, le va a decir de que en Romanos este hombre Rufo es
mencionado en la epístola de Romanos. Y claramente, hermanos, como lo escribe aquí Marcos, la iglesia a la que él escribió, o la ciudad, o las iglesias de esa ciudad que se les escribió esta epístola, sabían quiénes eran Alejandro y Rufo, eran conocidos como hermanos. Y qué interesante, hermanos, de que este hombre, Simón, ¿verdad? No fue casualidad, hermanos, de que se le obligase a llevar la cruz. Y sus hijos, claramente vemos que después se convirtieron, hermanos. Y posiblemente se convirtió también él, ¿verdad? Y vemos, hermanos, ese hombre sin imaginarse cuando lo obligaron a llevar esa cruz. No sé si conocía a Jesús, pero si él no conocía a Jesús, ¿verdad? Luego darse cuenta que Jesús resucitó dentro de los muertos y que el mensaje del evangelio comienza a ser predicado, hermanos, entre las naciones. Ahora el versículo 22, si usted lo tiene ahí, hermanos. Simón de Cirene, padre de estos dos jóvenes creyentes dentro de la iglesia, lleva la cruz, pero dice el 22 que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Lugar de la calavera, ¿verdad? Es lo que significa Gólgota. Ahora recuerden, hermanos, cuando vamos a ver todas estas palabras, Eli lama sabactani, o todas estas palabras como Gólgota, nos aparecen en el idioma que fue escrito, en el idioma, arameo, que era lo que estaban hablando. Todo lo que nos aparece en español fue escrito en griego, ¿verdad? Así que, hermanos, Gólgota significa, dice ahí, lugar de la calavera. En arameo es Gólgota, pero en latín se tradujo como Calvario. Por eso es que tantos himnos hay, ¿verdad? Que en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, perdón, estaba una cruz, ¿verdad? Porque, hermano, Gólgota se tradujo como Calvario ya en el latín, y por eso a nosotros se nos ha escuchado mucho del monte Calvario, ¿verdad? O de la cruz del Calvario. Era este lugar, hermanos, donde Jesús fue sacado, donde Él fue llevado a morir. Y yo quisiera poner Hebreos 13, 11 al 13 en las pantallas, porque aquí hay un detalle muy importante, hermanos, que yo no quisiera que pasáramos por alto en este momento. El Señor, ¿verdad?, ha sido lacegado, hermanos, desfigurado, dice Isaías, arrancada su barba, golpeado, puesta la corona de espina, hermanos. Se podían ver sus huesos, sus entrañas en este momento. Este hombre es ayudado a cargar la cruz, ¿verdad? Y es llevado a este monte, hermanos, donde Él está muriendo. Y dice aquí, hermanos, en Hebreos 13, 11, porque los cuerpos de aquellos animales, hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, cuya sangre a causa del pecado es introducida, dice, en el santuario por el sumo sacerdote, estos sacrificios eran quemados fuera del campamento, dice. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta. Y luego dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y me gusta ese punto, hermanos, de que el escritor de Hebreos nos recuerda. Jesús padece fuera de la ciudad, hermanos, porque todos esos sacrificios que eran en el Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio de Jesús, ¿verdad? Quien es sacado, hermanos, fuera de la ciudad, como también vemos en la ley que se sacaba del campamento a lo inmundo, ¿verdad? Se sacaba del campamento al leproso, hermanos. Se sacaban del campamento los sacrificios que eran quemados afuera. Y sale nuestro Señor y Salvador fuera del campamento, hermanos. Fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, en el monte Gólgota, como dice aquí. Para morir, hermanos, para llevar nuestro pecado. Segunda de Corintios 5, 21, ¿verdad? El que no conoció pecado, por nosotros Él fue hecho pecado. Y cargando nuestra maldición, hermanos, como dijo Gálatas 3:13. Y cargando la corona y las espinas, hermanos, Él fue sacado al Gólgota. Ahora dice el versículo 23, ¿lo tiene? El 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Y esto era algo que se le daba a veces, hermanos, a los que eran crucificados para calmar su dolor. Era una forma, hermanos, de calmar su dolor. Pero recordemos, hermanos, lo que meditamos 3 veces, hace un mes ya casi, ¿verdad? Hermanos, cuando meditábamos o predicábamos de Getsemaní. Cuando Jesús, hermanos, estaba en Getsemaní, Él oraba que si fuese posible pasase de Él la copa, hermanos, de la ira del Padre por nuestros pecados, como explicamos aquel día, ¿verdad? Pero, hermanos, Jesús tenía que beber la copa en su plenitud, sin ayuda. Por eso Él no tomó esta mirra mezclado,
¿verdad?, a beber esta que le dieron mezclado con mirra, él no bebió esto, hermanos, porque él tenía que beber en su plenitud, hermanos, aquella copa, ¿verdad? Como el postrer Adán, hermanos, en soledad, como vamos a ver aquí, abandonado por sus discípulos y sufriendo la ira del Padre por nuestros pecados. Dice, hermanos, el versículo 24. ¿Lo tiene, hermanos? ¿Lo tiene, hermanos? Dice que cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, dice, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Y hablamos del Salmo 22, 18, ¿verdad? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Pero algo que yo pensaba, hermanos, es lo que dice Hebreos 12, versículo 2, donde dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Esa palabra oprobio, que dice Reina Valera 1960, en la Biblia de las Américas se traduce como vergüenza, que es lo que significa, ¿verdad? Oprobio, vergüenza. O sea, Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza, porque la cruz, hermanos, la crucifixión, como dijo Cícero en la frase que yo leí al principio, era una muerte que se avergonzaba a la persona, desnudándola, ¿verdad, hermanos?, para avergonzarla públicamente, hermanos, y era la cegada a la persona, ¿verdad?, puesta en un poste casi siempre, hermanos. Luego se le volvían a poner las ropas para volverlo a desnudar, ¿verdad?, al ser crucificada la persona. Así que era una humillación, hermanos, pública. Y nuevamente, cuando pensamos en la vergüenza, nos lleva a nuestra mente, el Espíritu Santo nos recuerda de Génesis 3, hermanos. Porque todo lo que ocurrió en Génesis 3 iba a ser revertido en la cruz del Calvario. Jesús iba a llevar esa maldición. Y en Génesis 3, ¿qué vemos sino al hombre desnudo, hermanos? Y cuando el hombre está desnudo y el pecado entra a él, el hombre y la mujer se avergüenzan, dice la Escritura. Comienzan a tener vergüenza, se esconden de Dios. Dios llega y habla con ellos. Y dice la Biblia que Dios mata a un animal para vestirlos, ¿verdad?, para cubrir sus vergüenzas. Y eso, hermanos, simbolizaba, fue la primera vez que un inocente murió por el culpable. Y eso apuntaba, hermanos, a cómo Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Y nuestra vergüenza iba a ser cubierta por medio de él. Esto cumple lo que dice Gálatas 3, hermanos, 27. En los que estamos en Cristo, ¿verdad?, los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo, dice Pablo, habéis sido revestidos. Literalmente Cristo se han puesto, dice, como una ropa que se pone uno por encima, ¿verdad? Hermanos, uno ha sido revestido de la justicia de Cristo, para ya no, hermanos, caminar en vergüenza. Hebreos 9:14 dice que la sangre que Jesús derramó ahí es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Jesús, hermanos, en su muerte ahí llevó la vergüenza, hermanos, que nosotros deberíamos de haber llevado. Para que una persona, hermanos, pueda venir a Cristo, pueda poner su fe en Él y su conciencia, hermanos, ser limpiada de todas las vergüenzas que pueda esa persona tener, hermanos. Y esa es la bendición que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Es más, la Biblia en Apocalipsis nos muestra a Jesús con ropas teñidas en sangre, dice la Escritura. Mientras la iglesia siempre en Apocalipsis aparece con ropas blancas en la eternidad, hermanos. Emblanquecidas y lavadas, dice, en la sangre del Cordero, nos dice la Escritura. Hermanos, nosotros fuimos cubiertos, revestidos de la justicia de Cristo. Mientras Él, hermanos, fue ahí. Él llevó la humillación que nosotros merecíamos haber llevado. En el versículo 25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron, cuando traspasaron, hermanos, horadaron sus manos y sus pies. Ahora, la hora tercera era a las 9 de la mañana en aquel tiempo, ¿verdad? Luego la hora sexta, hermanos, era el mediodía. Y la hora novena, hermanos, como vamos a ver en este pasaje que Jesús muere, la hora novena son las 3 de la tarde. Jesús está en la cruz, hermanos, 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Duraban siempre más tiempo, hermanos, la mayoría que eran crucificados, por eso se admiran. Y vamos a ver, hermanos, más adelante, que Jesús entrega su vida. Como dijo Jesús, ¿verdad? Yo tengo poder para poner mi vida y para quitarle. Nadie me la quita, dijo Él. Así que Jesús, vemos que Él entrega el Espíritu, hermanos, cuando Él muere en la cruz del Calvario, ¿verdad?
A la hora tercera le crucificaron. El versículo 26 dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Ahora, en las cruces, ¿verdad?, exponían arriba, hermanos, la causa por la cual esa persona estaba muriendo. Y la causa, hermanos, que pusieron sobre la razón por la cual Jesús estaba siendo crucificado era porque él decía ser rey de los judíos, ¿verdad? Ahora sabemos que Caifás llega a decirle a Pilato que por qué escribió eso, que pusiera al que decía ser rey de los judíos. Pero Pilato le dice, lo que es escrito, ¿verdad, hermanos? Porque ya no aguantaba tanto que molestaba a Caifás, ¿verdad?, con los suyos. Pero es algo muy interesante, hermanos, que recuerde que lo que acusaron a Jesús era de que él estaba haciendo una rebelión de judíos contra Roma, ¿verdad? Algo que Jesús nunca hizo, hermanos. Y esa era la causa, hermanos, que le pusieron. Lucas nos dice que fue escrito en palabras griegas, latinas y hebreas. Ahora algo muy interesante, hermanos, es que se le acusaba a él de ser rey de los judíos, ¿verdad, hermanos? Pero ciertamente él no es solo rey de los judíos. La Biblia dice que él es rey de reyes y señor de señores, hermanos. Y que él reina, hermanos, sobre todas las cosas. Él reina y reinará. El versículo, hermanos, 27 y 28 dice, hermanos, de que crucificaron también con Jesús, ¿verdad?, 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se cumplió la escritura, que es Isaías 53, versículo 12, donde dice, y fue contado con los inicuos. Entonces el Señor muere a la par de 2, ¿verdad? El 29 y el 30, hermanos, dice, y los que pasaban, esto es lo que leíamos en el Salmo 22, ¿verdad? Los que pasaban, dice, le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo, dice, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y vamos a ver, varias veces Jesús es tentado a descender de la cruz, hermanos. Pero mire nuevamente ese dicho de Jesús. Vemos que les dolió tanto, hermanos, a los judíos, que él dijo de que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a volver a reedificar. Que vemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el comienzo de su ministerio, Jesús dijo eso. Pero ellos jamás lo olvidaron. Cuando lo juzgaron ante el Sanedrín, hermanos, acusaron a Jesús de haber dicho esto. Y nuevamente, aun cuando él está en la cruz, vuelven a burlarse de Jesús por sus palabras, hermanos. Y al meditar en esto, hermanos, podemos ver cómo hoy, ¿verdad?, el judío 2000 años después no puede, hermanos, levantar ese templo, ¿verdad? Piedra sobre piedra fue derribada y no lo puede levantar, hermanos, ni lo podrá levantar, ¿verdad, hermanos? Hay hombres que han tratado de levantar el templo y han venido muertes terminales y han muerto, hermanos, en su intento. No lo pueden levantar, ¿verdad? Y de ese templo que tanto se exaltaban, hermanos, ha quedado destruido, hermanos, porque el templo solo apuntaba, era un tipo de Cristo, ¿verdad? Solo apuntaba, hermanos, al templo del cuerpo del Señor, quien iba a morir en la cruz del Calvario, quien iba a resucitar. Y la Biblia nos dice en Efesios 2, en 1 de Corintios 6, 2 de Corintios 6 también, de que el templo de Dios, como dijo Pablo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El templo de Dios, hermanos, es la iglesia, nos dice la Escritura. Y la iglesia no es este edificio, sino nosotros, ¿verdad? Y Pablo dice que somos piedras vivas, ¿verdad? Que somos edificados sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Así que cada persona es como una piedra, hermanos, dentro de este templo santo que se va levantando para Dios. Nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Judíos, gentiles, todos los que estamos en Cristo. El fundamento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese templo solo apuntaba, hermanos, como vamos a ver más adelante, el templo es rasgado porque solo apuntaba, el velo, perdón, es rasgado porque solo apuntaba ese templo hacia nuestro Señor y Salvador y hacia su iglesia, hermanos. Y tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué es más importante para Dios, hermanos? ¿Un edificio o una persona? Una persona es más importante. Yo sé que hay gente que no lo ve así, ¿verdad? Pero sí, hay gente que ama más las cosas materiales que a las personas. Pero no, hermanos, a los ojos del Señor es más importante cada uno de nosotros, hermanos, que las cosas que aquí en este mundo van a ser destruidas, dice la Escritura. Aparte que nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar. Todo va a ser quemado y destruido, hermanos, por medio del fuego, dice la Escritura. Versículo 30, le dicen una vez más, mírelo. Sálvate a ti mismo, lo que leíamos, ¿verdad? Desciende de la cruz. Dice el 31,
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y asimismo no se puede salvar. Ahora, me gusta esta frase por una razón. Acusaban al Señor que a otros salvó y a Él mismo no se podía salvar. Pero ciertamente, hermanos, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, Él estaba salvando a una multitud, hermanos, que Apocalipsis 7 dice Juan que vio una multitud incontable, vestidas con ropas blancas, palmas en sus manos, gente de todo pueblo, tribu, linaje y nación, ¿verdad? Que alababan al que está en el trono y al Cordero. Asimismo no se salvó. A otros salvó. Pero hermanos, ellos no tenían en mente la multitud, hermanos, y el alcance de la obra que Jesús estaba haciendo ahí. Usted y yo, hermanos, estábamos dentro de esos que el Señor estaba muriendo y salvando en ese momento. El versículo 32 dice, hermanos, una vez más, vemos otra vez le dicen: el Cristo, el Rey de Israel, en burla, ¿verdad? Descienda ahora también de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Y vemos otra vez más, hermanos, que le volvieron a decir a Jesús 3 veces en estos pocos versículos. Cuánto no más nos quedó escrito en la Biblia, hermanos, tentando y diciéndole a Jesús que bajase de esa cruz. Hebreos 2:14 dice de que Jesús, por medio de su muerte, estaba destruyendo a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice la Escritura. Satanás, hermanos, sabía de que en Génesis 3:15, Dios dijo que de la mujer iba a nacer uno que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Mientras la serpiente hería, ¿verdad?, su cañal, hermanos. Y eso se cumplió en la cruz. Jesús fue herido de muerte, ¿verdad, hermanos?, en la cruz, pero Él también hirió y aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Y eso era, hermanos. Por eso en Mateo 4, ¿qué es lo que está haciendo Satanás cuando tienta a Jesús? ¿Se acuerda que nosotros lo estudiamos en Marcos 1? Cuando el diablo llega a tentar a Jesús, el diablo le dice, ¿verdad?, de que Él le daría los reinos de la tierra si solo se postraba y lo adorara. O sea, le daría las almas le daría los reinos, ¿verdad?, de alguna forma, hermanos, si Él evitaba la cruz. Ahora, también vemos, hermanos, de que Jesús esa tentación la pasa en Getsemaní, ¿verdad? Si es posible, pase de mí esta copa. Nuevamente, hermanos, tratando de evitar la cruz. El diablo tienta a Jesús a que evite la cruz. La humanidad de Jesús en ese momento, hermanos, como el postrer Adán, Él trató de evitar la cruz. Aquí, hermanos, vemos que otros le dicen que baje de la cruz. Pero Jesús, dice Hebreos 5, aprendió la obediencia, dice la Escritura, como hombre, ¿verdad? Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, que en todo fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Escritura. Y ese es el mérito, hermanos, más grande, que nuestro Salvador enfrentó esto, hermanos, en todo como nuestra semejanza, dice la Escritura. Como hombre, hermanos, como el postrer Adán lo llama la Escritura. Él enfrentó todo esto, pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Todo lo que desobedeció a Adán, hermanos, nuestro Señor no desobedeció. Él fue obediente. Aun cuando lo atacaban y le decían que bajara, el Señor, hermanos, se mantuvo firme ahí. Ahora, es interesante ver cómo tanto Mateo como Marcos dicen, hermanos, de que ambos de estos ladrones lo estaban injuriando al Señor. Y Lucas nos dice, hermanos, de que mientras lo estaban injuriando, mientras toda esta gente estaba diciendo todas estas cosas, Jesús estaba orando e intercediendo por ellos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mientras Jesús intercedía por ellos, hermanos, la Biblia nos dice de que en esas horas que Jesús estuvo en la cruz, uno de estos hombres que está crucificado al lado de Jesús tiene un arrepentimiento, ¿verdad? Y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Vemos que él comenzó injuriando al Señor, hermanos. Pero luego Él se arrepiente, ¿verdad? Él le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Versículo 33. Por favor, hermanos, vaya a su Biblia ahí. Dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta
la hora novena. Y vemos que al mediodía, hermanos, cuando el sol está más fuerte, ¿verdad? Vienen tinieblas, hermanos, sobre toda la tierra. Y nosotros vemos en la Biblia siempre, hermanos, las tinieblas son símbolo de Satanás, ¿verdad? De maldad. Cuando Dios juzga a Egipto, una de las plagas eran tinieblas, hermanos, que descendieron sobre Egipto. Y acá vemos, hermanos, tinieblas descender sobre la tierra, y nuestro Señor y Salvador Jesús, en medio de su dolor, en tinieblas, habiendo sido hecho pecado, como dice la Escritura, llevando, hermanos, tal sufrimiento. Dice el versículo 34, ¿lo tiene? 3 horas, ¿verdad, hermanos? En densas tinieblas, en el sufrimiento y en agonía de nuestro Salvador, físicamente, ¿verdad? Pero como meditábamos el otro día en Getsemaní, un sufrimiento espiritual, ¿verdad? Dice que a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, recuerda que Jesús lo dijo a gran voz, ¿verdad, hermanos? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nuevamente, hermanos, vemos al Señor, a nuestro Salvador, hermanos, aquí padeciendo, hermanos, en la cruz una vez más, hermanos. Y recuerda, hermanos, lo que estudiábamos hace unos días atrás, ¿verdad? De que nuestro Señor, hermanos, el Padre, en las Escrituras siempre vemos, hermanos, que el Padre ama al Hijo, ¿verdad? Y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es mi Hijo unigénito. Y estudiábamos que la palabra unigénito significa que es único en cuanto al amor, ¿verdad?, que tiene el Padre hacia el Hijo. En la Escritura vemos, hermanos, que el Padre y el Hijo han estado eternamente en una comunión perfecta. En la Biblia vemos también, hermanos, lo que la Escritura nos dice, que Dios es amor, y que, hermanos, dentro de la Trinidad de Dios, ¿verdad?, siempre ha existido una relación de amor. Y aquí estamos meditando en el Padre y en el Hijo, ¿verdad, hermanos? Quien en este momento, Él dice, ¿verdad? Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me gusta algo que dijo el hermano Daniel Lakin, y él dice, Jesús siempre, dijo él, se refiere a Dios como su Padre. Y esto de verdad me puso en qué pensar, hermanos. Jesús siempre en las Escrituras habla del Padre y le llama Padre a Dios Padre, ¿verdad? Pero aquí él, hermanos, dice Daniel Lakin, no se ve a sí mismo como el Hijo, sino que porque él fue hecho pecado en este momento, él se ve a sí mismo como el Cordero que está muriendo en nuestro lugar. Y él dice, ¿verdad? No Padre, sino Dios mío. Al ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Y nosotros entendemos un poco, ¿verdad? Dios nos ha dado, hermanos, relaciones para que comprendamos más del amor que Él tiene. Y nos da, por ejemplo, en el matrimonio, la Escritura nos dice, ¿verdad? Hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y para entender un poco de cómo es el amor de Dios, Dios nos da hijos, ¿verdad? Para que aprendamos, hermanos, cómo se ama, ¿verdad? Y cómo uno puede amar a un ser desinteresadamente y más que a uno mismo, que es los hijos. Pero aquí, hermanos, el Hijo, porque la Biblia dice en 1 de Pedro 1, ¿verdad? De que Dios no nos rescató, dice, de nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestros padres, con oro, plata, cosas así, ¿verdad? Sino corruptibles, dice la Biblia. Sino que Dios nos rescató con la sangre preciosa de su Hijo. Como un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, dice Pedro. Entonces, vemos ahí, hermanos, en el consejo eterno en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el plan de redención, ¿verdad, hermanos? Antes de crear el mundo, hermanos, ya estaba predeterminado que el Hijo iba a venir, se iba a encarnar, iba a morir, iba a tomar nuestro lugar, iba a ser hecho pecado. Y el Hijo aquí, en su mayor sufrimiento y agonía, clama, ¿por qué me has desamparado? Algo que va más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender o comprender, ¿verdad? Porque Él estaba tomando nuestro lugar para que Dios, en su perfecta santidad y justicia, pudiera perdonarnos,
para que nosotros fuéramos vestidos de la justicia de su Hijo. Como dijo Spurgeon, ¿verdad? Dios trató a su Hijo como nosotros merecíamos ser tratados, para nosotros ser tratados como su Hijo merecía ser tratado. El Hijo dio su vida, ¿verdad? Por esa razón. Y nosotros, hermanos, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos. Y yo, hermanos, pensaba en todas estas cosas porque el día, no este martes, pero hace unos martes atrás, la semana pasada fue, hermanos, no esta que estamos concluyendo, pero la otra anterior, estaba orando, hermanos, y pues usted sabe de que a mi hijo siempre le gusta llegar, ¿verdad? Y él dice, hermanos, de que quiero orar contigo, dice, pero siempre se pone a hablarme, ¿verdad? Quiero orar contigo. Y bueno, y se arrodilló ahí, hermanos. A veces está arrodillado media hora o hasta 40 minutos ahí. Pero me voy a arrodillar contigo, papi, me dijo él. Y él estaba de hablarme y hablarme. Y en esas que me daba vueltas a verlo, hermanos, volteé a ver hacia mi lado. Y estaba aquí el hermano Gilberto con su papá arrodillados. Y por 2 segundos me puse a pensar que ahí estaban ellos dos, ¿verdad? Allá estaba yo con mi hijo, hermanos. Pero por segundo, hermanos, en el Señor, ¿verdad? Mientras yo oraba, yo hice una oración, hermanos, de que cómo me gustaría estar de la edad del papá del hermano Gilberto, con mi hijo allá a mi lado, ¿verdad? Orando, hermanos, y alabando al Señor. Pero mientras pensaba en eso, hermanos, vino a mi mente los sufrimientos de Jesús en la cruz, ¿verdad? Hermanos, el amor, la unidad, el compañerismo, la eterna relación del Padre y el Hijo en este momento estaba siendo quebrantada, hermanos, o el Hijo así lo sentía en la cruz, ¿verdad? Cuando Él exclama estas palabras, versículo 35, hermanos, ¿lo tiene? Bueno, antes de eso, tengo una frase aquí de Tim Keller, de un libro, hermanos, que me gustó, donde él dijo así. Y Tim Keller, hermanos, fue un hombre que sufrió mucho cuando él ya falleció, pero cuando él estuvo en la tierra, él tiene una predicación sobre el sufrimiento. Los que hablan inglés, hermanos, se las recomiendo, es lo mejor que he escuchado yo. Él pasó procesos duros como cáncer y otras situaciones. Pero Tim Keller escribió, hermanos, Jesús fue abandonado para que tú y yo nunca seamos abandonados, dice él. Él fue abandonado. Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros podamos decir que Él nunca nos dejará. Me recuerdo una vez que fue posiblemente mi mejor predicación, siempre así la llamo, hermanos, hasta este día que era cercano a Navidad y yo iba, en el 2016 iba a predicar a los presos y siempre que llegaba ese fin de año, hermanos, ellos se ponían tristes. Usted se puede imaginar estar en la cárcel, ¿verdad? Y no ver a sus familiares, estar lejos de todo, venir el tiempo de Navidad y fin de año, ¿verdad, hermanos? Y me recuerdo de que yo llegué ahí y les prediqué Hebreos 13:5, ¿verdad? Josué 1:5 también lo dice igual, donde Dios dijo, yo nunca te dejaré y yo nunca te desampararé. Y qué bendición que podamos tener esa promesa, hermanos. En la cárcel, en un hospital, hermanos, en cualquier lugar podemos decirle a la persona, citar esa promesa o nosotros en cualquier momento, ¿verdad? Saber de que Él nunca nos dejará, porque nosotros hoy estamos en Cristo y seremos tratados como el Hijo merecía ser tratado, aunque no lo merezcamos, hermanos. Esa es la bendición del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Dios no nos ha dado lo que nuestros hechos merecen, ¿verdad? Versículo 35 dice, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando su esponja en vinagre, poniéndola en una caña, lo dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y yo quisiera, hermanos, poner el Salmo 69, porque es el pasaje paralelo, ¿verdad? De este versículo. Y dijo ahí, ¿verdad? El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y es increíble, hermanos, cómo diferentes escritores escribieron diferentes salmos que quedaron en la Biblia. Tantas diferentes personas escribieron cosas, hermanos, de que apuntaban a nuestro Señor y Salvador. 1500 años se escribió el Antiguo Testamento, hermanos. Muchas diferentes personas, desde Moisés a Malaquías, ¿verdad? Escribiendo, hermanos, cosas que se cumplieron, hermanos, en los evangelios, se cumplieron en Jesús. Esperé, ¿quién se compadeciese de mí? Y no lo hubo. Y consoladores, hablando Jesús en ese momento, ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida
Y en mi sed, dice, me dieron a beber vinagre. Y eso era lo que se cumplió aquí, hermanos. Le dieron, empapando una esponja, le dieron vinagre, dice. En la sed, ¿verdad? Nuevamente, hermanos, en la aflicción, sentirse asfixiado en la cruz. Versículo 37 dice, mas Jesús, dice, dando una gran voz, expiró. Y aunque Marcos, hermanos, no nos dice, ni Mateo tampoco no nos dice qué fue lo que Jesús dijo cuando dio esa gran voz, sí vemos que Juan y Lucas nos dicen qué fue lo que Jesús dijo. Juan nos dice que Jesús dijo, hermanos, consumado es, dijo Jesús. Y la palabra consumado, ¿verdad? O como dice en Hebreos 12:2, Jesús es el consumador de nuestra fe. La palabra consumado en griego habla de completar. Habla de algo que se llevó a la perfección. Habla de un pago total. Y creo, hermanos, de que los sinónimos en español que encontramos de esa palabra nos explican lo que ahí ocurrió, ¿verdad? Consumado es, el sacrificio fue perfecto, ¿verdad? Consumado es, el sacrificio fue completo. Consumado es, el pago fue total. Nuestro Señor y Salvador ahí estaba derramando su vida. Lucas 23:46 dice Jesús clamando a gran voz, como dice aquí, ¿verdad? Que dio una gran voz el Señor. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Diciendo esto, Jesús entregó el espíritu. Nuevamente Él dio su vida ahí. Él ya había cumplido toda la perfección. Él muere. Por eso ellos se sorprenden, ¿verdad? Cuando Él da su vida, hermanos. Y vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite, el costado de Jesús es traspasado para asegurarse que Él estuviera muerto. Mientras Jesús, hermanos, dio su vida ahí. Versículo 38. Vamos a llegar hasta el 41, pero leamos el 38 donde dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esto es muy importante, hermanos. Si puede poner nuestro hermano Hebreos 10:19. Ahora, Mateo añade algunas cosas que Marcos no. Mateo dice que hubo un gran terremoto, ¿verdad? Algunos sepulcros son abiertos. Y el velo, esto es lo más importante, del templo se rasga de arriba abajo. Y esto es muy importante porque lo que eso estaba simbolizando, lo que eso significaba era que el antiguo pacto había concluido. Su cumplimiento había sido cumplido ya en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios habían cesado. El día de la expiación no era más necesario, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y dice aquí Hebreos 10:19, así que hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y hermanos, personas nuevas que están hoy, ¿verdad? El sumo sacerdote, dice Hebreos, que entraba solo una vez al lugar santísimo, solo él. No había libertad para entrar al lugar santísimo. No podía entrar el pueblo a ese lugar. No podía venir el pueblo a tener tal comunión con Dios. Pero nosotros en Cristo se nos dice que se nos ha dado libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y eso es lo que simbolizaba ese momento. Es decir, de su carne, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo, hermanos, en ese momento nos daba entrada, hermanos, a Dios. Y ahora tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Que eso es lo que ha estado explicando Hebreos, ¿verdad? Jesús, sumo sacerdote, fiel y compasivo, sentado a la diestra del Padre. Acerquémonos ya que tenemos esta bendición. Y ahí está el problema, hermanos. Me recuerdo cuando yo era líder de jóvenes, hace ya muchísimos años atrás, alguien se me acercó. Dios me rechaza, Dios me rechaza. ¿Por qué Dios me rechaza? Hermanos, al poco tiempo se descubrió una vida de tinieblas y de oscuridad. ¿Por qué Dios nos va a rechazar si nosotros estamos en Cristo? ¿Por qué Dios nos va a rechazar si Él dice que ninguno que venga a mí yo le echo fuera en Juan 6:37? ¿Por qué Dios nos va a rechazar si no por nuestra falta de sinceridad, por nuestro corazón arrepentido? Como dijo uno de los puritanos, no puedes tener a Cristo hospedado en la sala de tu corazón y al diablo en el sótano de tus pensamientos. No podéis servir a dos señores. ¿Por qué la presencia de Dios no se derrama sobre mí? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay paz? Porque la Biblia dice en Santiago, no seáis de doble ánimo. Corazón dividido significa doble ánimo.
Una mente dividida que quiere a Dios, que quiere al diablo, que quiere al mundo, que quiere paz, que quiere la bendición de Dios, pero quiere al diablo al mismo tiempo. No. Acerquémonos a un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 39 al 41 para concluir. El centurión que estaba al frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora el apóstol Juan dice que él estuvo ahí con María la madre de Jesús también. Y es interesante, hermanos, que los evangelios hacen ese énfasis siempre en que las mujeres estuvieron ahí, pero los hombres no estuvieron ahí, ¿verdad? Con excepción de Juan. Las mujeres estuvieron ahí, las mujeres fueron las que fueron a la tumba primero, las mujeres fueron las que traían especias aromáticas a Jesús ahí. María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado. Pero los hombres ahí estaban dudando del testimonio de las mujeres cuando Jesús recién resucitó. Eso vamos a verlo la otra semana. Pero vemos, hermanos, que los evangelios hacen ese énfasis, ¿verdad? Y entre la cultura latina en Estados Unidos sobre todo es así, ¿verdad? Casi siempre. No siempre, pero muchas veces, ¿verdad? Vemos hombres fríos, tibios, malos, y las mujeres que son las que buscan más a Dios. Nuevamente, ¿verdad? Hay hombres aquí que no son fríos, ni tibios, ni malos, ¿verdad? Porque la gracia del Señor los ha salvado. Pero el versículo 39, mire que dice que el centurión que estaba al frente, viendo que después de clamar el Señor, de que él había expirado, viendo el terremoto, ¿verdad? Y todas las cosas que vio alrededor, dice que este hombre dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, al ver todo lo que había pasado. Y si usted ha leído la historia de la iglesia, hermanos, libros de historia de la iglesia o comentarios bíblicos, usted sabe que este hombre después vino a formar parte de la iglesia. Este fue el momento de su conversión, hermanos. Este hombre quedó escrito en los libros de historia de la iglesia, que él fue parte de la iglesia. Y se recordó, hermanos, que este hombre que estuvo ahí, que testificó aquí verdaderamente este era hijo de Dios, vino a ser parte de la iglesia del Señor Jesús. Y la confesión que este hombre hizo, Filipenses 2 dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo como Señor para gloria de Dios Padre. Ciertamente el día vendrá que todos van a confesar. Y Romanos 10:9 dice, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos invocar al Señor aquí, creer en Él como Señor y Salvador, venir a sus pies en arrepentimiento y fe. Hacerlo en la eternidad, cuando ya será muy tarde, donde será obligado a hacerlo y pasar una condenación eterna por no haber querido aceptar el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario y por no haber querido poner su fe en Jesús. Pero damos gracias a Dios, hermanos, por los que estamos en la fe, por los que Dios un día abrió nuestros ojos, por los que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Damos gracias a nuestro Dios de que estamos en Cristo. Oramos.